Había prometido que iba a resucitar. Jesús va al sepulcro, él es muerto, su cuerpo muerto, va al sepulcro, y los sacerdotes le dicen a Pilato, al gobernador, le dicen: mira, este engañador, lo insultaban a Jesús y le decían: este engañador prometió que iba a resucitar al tercer día. Esto es muy interesante, porque si ellos lo acusaban de mentiroso, ellos decían que Jesús era un mentiroso y que solo había un rey. Pero si ellos no creían que él podía resucitar, no hubieran venido a maquinar y a gestionar este plan para que la tumba fuera vigilada. Un dato interesante: no todas las personas que nos niegan el evangelio que les entregamos o que nos rechazan en primera instancia, de verdad están cerrando sus corazones. Muchas veces la persona, como una reacción muy humana, rechaza el mensaje del evangelio, porque en el mensaje del evangelio entra en juego la fe, y nosotros le estamos hablando de un Dios resucitado, de un Dios vivo. El mundo, mucha de esta generación, un porcentaje alto de esta generación, cree en un Dios histórico, incluidos los evangélicos, en un Dios histórico, en un Jesús que hizo esos milagros, pero hoy no tienen una relación con Él. Entonces la reacción humana, la más natural es el rechazo, pero eso no quiere decir que las personas en su interior no se provoque algo ahí dentro que les haga preguntarse a sí mismos: ¿será verdad o no será verdad? Es muy importante entender esto, porque el evangelio se predica con esta fe, de que todo lo que yo digo como una semilla de fe y lo planto en un corazón, y lo pongo en un corazón porque alguien me escuchó, aunque me rechace esa semilla, que es Dios quien la va a hacer fructificar y florecer, tarde o temprano va a producir su fruto. Tarde o temprano va a producir su fruto. No importan los años que pasen. Si nosotros predicamos con fe, esa palabra hará algo en nuestros corazones. Porque si no, ellos no hubieran dudado. Y si ellos hubieran dicho: bueno, pues se murió Jesús, se acabó, Él no tiene ningún poder para resucitar, se hubieran olvidado del tema, ¿sí o no? Pero ellos dijeron: por las dudas. Y es ahí donde entra en juego la semilla de la fe. Pon atención. Posiblemente nosotros, cuando nos hablaron de Cristo, no creímos. O no creímos en ese Cristo, en ese Jesucristo. Posiblemente no hayamos creído, pero algo quedó ahí dentro, y esa semilla en nuestros corazones, con el tiempo, fue creciendo, y fue creciendo en forma de preguntas. Es así como alguien llega a los pies del Señor. Cuando esas preguntas empiezan a surgir, en el momento de la necesidad, ¿a dónde van a ir? He oído, y luego lo vamos a ver, he oído que hay un Jesús que sana. He oído que hay un Jesús que restaura familias. He oído que hay un Jesús que restaura matrimonios. He oído. Y eso provoca una fe en crecimiento. No menosprecies, ni tengas en poco, aunque alguien te haya rechazado, la semilla está plantada. Amén. Amén. Eso estamos haciendo aquí como iglesia, sembrando la semilla del evangelio. Entonces ellos mandaron y dijeron a Pilatos: manda soldados para que vigilen la tumba y para que estén vigilando durante estos días hasta que comprobemos que ese engañador de verdad era un falso Jesús, un falso Mesías, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Me asombra esto, porque cuando nosotros pensamos en este relato, y tal vez vemos algunas películas, normalmente pensamos que cuando llegaron las mujeres al sepulcro, se encontraron con la piedra removida y con el ángel adentro. No sé si vieron alguna película. Yo he visto 2 películas en donde muestran que llegan las mujeres el día de reposo, y llegan las mujeres y encuentran la piedra removida. En una de las películas encuentran el ángel fuera, con la piedra removida y los soldados muertos o desmayados. En otra de las películas que he visto y en otros relatos, pues entran al sepulcro y parece que ven al ángel. De hecho, hay canciones que hablan al respecto.
y el ángel les habla ahí, no, aquí no está Jesús, estáis buscando entre los muertos al que vive. Pero el pasaje nos enseña que todo pasó delante de sus ojos. Y esto es determinante, porque leemos aquí que cuando ellas llegaron, ¿quiénes estaban en el sepulcro? ¿Quiénes? Los guardias. Los guardias estaban en el sepulcro. No dicen si eran 2, no dicen si eran 10, no dicen cuántos eran. Dicen que estaban los guardias custodiando el sepulcro para que no vinieran a robar el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando ellas llegaron, estaban los guardias, seguramente estaban despiertos, y en ese instante tembló la tierra y aparece este ángel. Y delante de sus ojos el ángel remueve la piedra y del susto, del pánico, los guardias se desmayan y se quedan tirados en el suelo. No murieron, se desmayan del susto, del pánico, quedan desmayados. Pero ellos vieron lo que había pasado. Interesante. Entonces, ellas también lo vieron y el ángel les habla, las calma y les dice, vayan y avisen a todos. Avisen a todos. Aquí vale decir que en esa época, pues las mujeres tenían un papel secundario en la cultura. Un papel secundario. Las mujeres no se les permitía a ellas predicar. No se les permitía. De hecho, cuando iban a la sinagoga, las mujeres tenían un lugar aparte, no podían estar con los hombres. Pero como Jesús es visionario y como Jesús todo lo hace con un propósito, permitió, y él sabía que los primeros que iban a llegar al sepulcro no iban a ser los discípulos. Los discípulos estaban lamentando y sufriendo porque Jesús había muerto. Las mujeres aún tenían fe para creer que después de 3 días Jesús iba a resucitar de entre los muertos y ellas lo vieron. Amén. ¡Qué guay! ¡Qué guay esto! Ellas lo vieron. Entonces le dice el ángel, vayan y avisen a los discípulos lo que han visto y oído. Pero no se queda en la historia. Y es aquí donde me emocioné cuando lo leí y lo releí. Dice la escritura que mientras ellas se iban, se le apareció el Señor. Tuvieron una experiencia con el Señor, pero en ese instante también los guardias que habían estado en el sepulcro vigilando para que no robaran el cuerpo y no dijeran, pues este sí era el Mesías, los guardias que habían visto un ángel y que habían visto el milagro de remover una gran roca. Como se puede ver, hoy en día también se puede ver el hueco y se puede ver la guía, una zanja de piedra donde se deslizaba la roca, una roca enorme. Y los guardias lo habían visto. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y contaron lo que habían visto. Fueron utilizados, fueron instrumentos de Dios. Los guardias fueron y avisaron. Ahora fíjate lo que hace la mente religiosa. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Le estaban contando algo totalmente sobrenatural y algo totalmente milagroso. Un acontecimiento que ya no lo estaban contando los judíos. Lo estaban contando los soldados romanos. Porque cuando Dios hace una obra y cuando Dios hace un milagro, no la hace solamente para que lo veamos nosotros, sino para que lo vean aquellos que todavía no creen. Amén. Cuando Dios haga algo en ti, cuando Dios te abra los cielos y responda a tu clamor, muéstralo, háblalo, predícalo, porque eso despierta la fe en los demás. Amén. Amén. Es muy importante, porque a veces recibimos de Dios una respuesta del Señor y lo contamos, sí, lo contamos en la iglesia, pero es muy importante que aquellos a quienes nosotros les hemos predicado y nos han pasado luego lo vuelvan a escuchar, porque ya no oirán una historia que le hemos contado para tratar de convencerlos, verán que es real, que es algo que nosotros vivimos y que no solamente lo contamos de teoría. Amén.
muy importante, muy importante. Nosotros tuvimos una experiencia en Madrid al respecto. Hemos hablado con una persona que parecía que no quería tener mucha relación con la iglesia, pero de repente abrió su corazón por una experiencia que le contamos, por un testimonio de vida, por algo que nosotros vivimos, y le dijimos, bueno, esto es lo que vivimos nosotros. Y se le despertó la fe, y él quiso imitar nuestra fe también, y la imitó la fe, aún siendo apenas una persona que recién tenía algo de conocimiento de Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros mostremos a Jesús y que también que no solamente hablemos, sino que evidenciemos que Él es real. Amén. Un cristiano sin evidencias, pues se transforma en una vida religiosa. Nosotros tenemos que vivir como creemos para que otros puedan creer. Y nosotros tenemos que hablar nuestras experiencias con Dios para que otros puedan creer también. Amén. Entonces, fíjense, no le habían creído a los judíos, pero ahora no podían negar, porque eran los propios soldados romanos quienes les estaban diciendo, vino un ángel y removió la roca, algún ser espiritual. Y la Biblia lo empieza a describir, aquí lo describe, era como un rayo, su aspecto era como un rayo. Le están diciendo los soldados romanos, no se lo están diciendo los judíos que seguían a Jesús. Los soldados romanos le están diciendo, su aspecto era como el de un rayo y sus vestiduras blancas como la nieve. Y tuvimos una experiencia sobrenatural y fuimos a mirar al cuerpo porque el ángel le dijo, vengan conmigo, vamos a mirar dentro. Y fueron dentro y no estaba el cuerpo de Jesús. No solamente lo vieron las mujeres que creían, sino lo vieron los soldados romanos que hasta ese momento no creían. Por eso es brutal cuando nosotros podemos dar evidencia y predicar con nuestra propia vida y nuestras propias experiencias, porque contra eso no hay rebate. Alguien te puede decir, bueno, yo dudo de tu fe, pero nadie te podrá decir, yo dudo de lo que has vivido, porque tú lo viviste. Amén. Amén. Entonces, si tú vives con fe y recibes, predica esa fe. ¿Sí? Iglesia, de esa manera se ganan corazones. De esa manera, no obligando a la gente, nunca obliguemos a nadie. Predica con tus vivencias, predica con el amor. Mira, esta es mi experiencia, esto es lo que yo vivo, lo digo mi Señor, te lo comparto. Entonces, ellos fueron y hablaron. Dios usa a lo que quiere y Jesús es visionario. Amén. Amén. Qué bueno es que podamos hacer las cosas con objetividad. Sí, Señor. Como hablábamos el anterior domingo, decíamos con intencionalidad. Aleluya. Espero que les esté bendiciendo Amén. esto que les estoy hablando. Vamos a Lucas 1:26. Aquí también hay una historia brutal.